Mi nombre es Esteban David y hoy hablaremos sobre la pirámide de Kelsen. Pero antes, ¿quién fue Hans Kelsen? Fue un profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Viena desde 1917, uno de los principales autores de la Constitución republicana y democrática que se dio en Austria en 1920. Kelsen defendió una visión positivista que él llamó teoría pura del derecho. Ahora bien, ¿qué es la pirámide de Kelsen? La pirámide kelseniana representa gráficamente la idea de un sistema jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en la que se relacionan un conjunto de normas jurídicas dentro de un sistema. Es sobre la base del principio de la jerarquía. Cuanto más nos acercamos a la base de la pirámide, el escalón es más ancho, es decir, hay un mayor número de normas jurídicas. Así, el escalón superior es muy pequeño, pues constitución solo hay una. El escalón por debajo es más ancho porque hay más leyes que constituciones, y así sucesivamente. Cabe destacar que Hans Kelsen, en su obra Teoría pura del derecho, nunca habla de una pirámide, sino de un orden jurídico escalonado. La pirámide es simplemente un instrumento didáctico para facilitar la comprensión del contenido expuesto por Kelsen. Ahora, aplicando la pirámide de Kelsen al ordenamiento jurídico de Venezuela, nos encontramos con tres niveles. Nivel fundamental. En este nivel nos encontramos con el preámbulo, que se refiere a los principios que rigen la Constitución, la dogmática, que se refiere a la forma del Estado y los regímenes de los derechos, deberes y garantías constitucionales, y la orgánica, que establece la organización de Estados, poderes públicos y los entes que los representan. En este nivel es importante señalar que aquí se encuentran los tratados internacionales en materia de derechos humanos, según el Código 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nivel legal. En este nivel nos encontramos con las leyes orgánicas, que son leyes especiales que sirven como marco normativo a otras leyes para desarrollar los derechos constitucionales. También están los tratados internacionales, que son instrumentos jurídicos reconocidos entre países o entes internacionales. Leyes generales. Son instrumentos jurídicos de rango legal sancionados por el Poder Legislativo representado por la Asamblea Nacional. Códigos. Son leyes que se reúnen sistemáticamente en determinada materia. Decretos leyes. Según la Constitución, el artículo 236, son actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo, el presidente o presidenta. Constituciones estadales. Son las que regulan el poder público estatal según lo plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ordenanzas municipales. Son los actos sancionados por las cámaras municipales o cabildos, cuya aplicación son para regular las actividades del municipio, entre otras. Nivel sublegal. En este nivel nos encontramos con los decretos ejecutivos, que son actos administrativos de efectos generales dictados por los entes ejecutivos de cualquiera de las ramas del poder público. Reglamentos, conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por una autoridad competente para la ejecución de la ley. También nos encontramos con los contratos, que según el artículo 1133 del Código Civil, es un convenio celebrado entre dos o más personas que permite constituir, reglar, modificar o transmitir entre ellos un vínculo legal. Resoluciones. Una resolución es una moción escrita por una asamblea. Y los acuerdos, actos administrativos de efectos particulares emanados del órgano representativo de la rama legislativa del poder público. En cada escalón se debe respetar siempre la ley del escalón superior hasta llegar a la Constitución. Por ejemplo, en un contrato de trabajo se debe respetar y ejecutar la ley orgánica del trabajo, que a su vez respeta la Constitución. Y para finalizar, es importante resaltar que las normas de planos superiores son más generales y abstractas, y las normas de planos inferiores se hacen más concretas a medida que bajan en la escala. Por ejemplo, en la Constitución se habla del derecho al trabajo, de forma general, pero en un contrato se especifica hasta la persona a la que se va a contratar.